Vi alguna de sus entrevistas y comentó que una de las cosas que más le preocupaba eran las recientes reformas que hubo en materia de seguridad. Pues sabemos históricamente lo que pasó el último año con los jueces sin rostro, la ley de supremacía constitucional, y algo grave, pues obviamente extender el catálogo de la prisión oficiosa preventiva, que pues estamos, no sé qué le pasa al oficialismo, que pues en lugar de acatar las sentencias de la Corte Interamericana, lejos de eso, pues vamos a extender más el catálogo para seguir vulnerando figuras como debido proceso, presunción de inocencia de los mexicanos. Y pues bueno, vi que una de sus obras recientes fue de reformas de seguridad nacional, pero este análisis, ¿cómo lo ve usted? Porque creo que es un retroceso en derechos humanos grave, pero ¿cree que tardemos mucho en salir de este retroceso? A ver, yo creo que sí hay un problema muy serio con todos los temas de seguridad nacional. El presidente López Obrador, no porque antes no hubiera problema, pero déjenme concentrarme aquí porque es la causa de las reformas. Antes había otros problemas y corrupciones e incapacidades. No estoy diciendo que todo lo malo ni todo lo bueno, no. Pero déjenme concentrarme aquí. El problema es que el presidente López Obrador creo que estableció una estrategia, por un lado correcta, que era vamos a atender las causas de los fenómenos. Eso está muy bien. Si la gente no tiene para comer, es más probable, no es una relación así cierta, lineal, pero es más probable que delinca que el que no está metido en la delincuencia y que tiene un estatus de vida, o al menos que delinca de maneras distintas, etc. Entonces el presidente dijo, atendamos las causas de los fenómenos. Gran idea, nadie podría estar en contra de eso. Pero me parece que no atendió a los fenómenos mismos de la delincuencia. Usó estrategia de abrazos no balazos, usó estrategia de que todos tenían unos derechos humanos iguales, es decir, elementos primero retóricos que parecieran o que pueden ser, a unos les parecerán simpáticos, a otros les parecerán un poco tiernos, en fin, distintas condiciones, pero creo que aquí el problema es, como decía Freud, si uno va cediendo en las palabras, termina cediendo en los hechos. Y creo que la estrategia de seguridad pública no fue una buena estrategia de seguridad, porque no se sabía muy claro qué es lo que estaba aconteciendo. Yo tengo algunos ejemplos, es el primero más fácil de todo, un empoderamiento de la Guardia Nacional, pero no se sabía para qué se quería. Era fuerza de choque, era fuerza de respaldo, era fuerza de investigación, era fuerza de qué. Y lo que pareció que al final de cuentas se daban eran patrullajes disuasivos. Pues un patrullaje disuasivo mientras está dándose el patrullaje. Cuando el patrullaje termina, pues deja de ser disuasivo, ¿no? Pues los delincuentes, pues sí, pasan todos los soldados de 5 a 7, pues escóndete de 5 a 7 y a las 7 y 10, pues vuelves a salir. Pues eso es así, porque creo que no había esta condición. Entonces sí me parece que ahí se cometió un error. Segundo, la idea de que iba a haber una super policía nacional debilitó a las policías estatales y municipales. Consecuentemente tampoco hubo una buena. Tercero, una parte muy importante de la estrategia de seguridad nacional se basó en arraigos que están declarados inconvencionales y después, y lo dijiste muy bien, en la prisión preventiva oficiosa. Como no sé si eres culpable o inocente y como tampoco sé si, como no tengo las capacidades de investigación, pues te meto a la cárcel en lo que se está ahí. Y si puedo tenerte aislado bajo esta justificación y alargar el proceso, pues lo alargo todo lo que puedo y me voy deshaciendo de personas que tendrían un potencial delito. Creo que es una pésima estrategia. Y la última, y desde luego se presenta una inconvencionalidad total, porque está muy claro, o más que claro, que eso está prohibido por la sentencia que dictó las sentencias, pues son dos, de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí hay un problema muy grave. ¿Cómo está queriendo remediar esto el gobierno, tanto el presidente López Obrador como ahora de la presidenta Sheinbaum? Pues yo creo que con estas herramientas, no veo muchos más elementos que la prisión preventiva oficiosa, no hay ninguna reestructuración de las cárceles, etcétera. Y ahora lo que se dio con la reforma del 21, que son dos elementos. Uno, la construcción de un sistema nacional de seguridad pública. Vamos a ver cómo funciona, porque en este país seguramente ustedes han oído, y todos los que son sus seguidores en las redes, esta expresión de sistemas nacionales que no funcionan. Hay un sistema nacional de salud, hay un sistema nacional de bibliotecas, hay un sistema nacional de transporte y no hay un sistema. Realmente son nombres muy pomposos, muy espectaculares, muy grandes, que dan la idea de que algo existe, pero no existe cuando uno se pone a ver. El Sistema Nacional de Archivos no existe. Son simplemente denominaciones que
tranquilizan, pero que no resuelven. Eso es un caso. Y el otro, sí es un cambio que me parece central, es que es la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal y solo federal pueden realizar funciones de investigación autónomas al Ministerio Público. Sí, en alguna medida controladas, porque necesitan varias acciones realizarse por el Ministerio Público, otras desde luego por jueces, pero la posibilidad de investigar sin interferir en la vida privada, sin intervenir comunicación, etcétera, la pueden realizar. Y esto sí es un cambio fundamental que se está haciendo con esta reforma constitucional. Creo que es la única estrategia que está teniendo el gobierno. Parece que el oficialismo, lejos de avanzar en derechos humanos, vamos retrocediendo en décadas porque pues usted, se mencionaba por ejemplo el caso Sonpaxtle, a lo mejor la historia que nos ha dicho también en cómo la militarización viola derechos humanos. Se me ocurre ahorita el caso de Campo Algodonero, el propio caso Radilla, y algo también que se me hace pues como muy grave. No sé si lo que esté buscando este gobierno es de que nos sancionen a nivel internacional o que se salgan de este pacto, porque pues vamos haciendo todo lo contrario a lo que ya está ordenado. Y tengo entendido que no, si queremos, o sea, estamos obligados a adaptar nuestro derecho interno a lo que dice la propia convención. Mira, déjame primero ir por el tema de los derechos. Yo sí tengo una muy grande preocupación desde el presidente López Obrador. El presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum no hablan de derechos. Es decir, no hablan del empoderamiento que se da a los habitantes del territorio nacional para que le puedan exigir al Estado el cumplimiento de las obligaciones que constitucionalmente están previstas. Entonces no se habla del derecho a la salud como una relación jurídica donde yo te puedo exigir a ti, Estado, que me des tales y cuales bienes o algunos otros elementos. Lo que ellos hablan es que o consideran que el cumplimiento de todos esos derechos se da por vía del otorgamiento de pensiones, beneficios, becas, que no está mal, porque a mucha gente, pues ese es su medio de subsistencia y le resuelve. Pero cuando tú estableces simplemente una relación donde uno da y el otro recibe, no necesariamente es una relación jurídica, y dos, tampoco necesariamente es una relación constituida bajo la base de los derechos humanos. Y eso yo creo que es una de las trampas más importantes del obradorismo. Entonces ahí hay un problema desde mi punto de vista central. Segundo, es muy importante o son muy importantes las pensiones, eso nadie lo va a dar, pero las pensiones para muchísimas personas les resuelven los elementos o las necesidades muy básicas del día a día. Pero una vez resueltas esas necesidades básicas se requiere la satisfacción de otras necesidades, es decir, la pensión te puede dar de comer, a lo mejor te paga la renta, la luz, todo eso es muy importante, pero una vez que eso está satisfecho, tienes que ir, o suele ir las personas a un hospital. ¿Qué pasa si todo el sistema de salud, como está sucediendo, se está deteriorando? Entonces ya comiste, ya dormiste, ya tienes electricidad, eso está bien, pero cuando el niño, la niña requiere ir a un hospital, ahí ya no se da una satisfacción y ahí se ha roto la relación jurídica de exigencia, que es lo propio del reclamo de un derecho frente a una persona. Entonces ya se comió, todos esos satisfactores básicos están resueltos. Oiga, va al hospital, sí, pero no hay medicina. Oiga, va al hospital, sí, pero no hay esto. Sí, no. Entonces ese segundo tramo ya no se resolvió. Ahí hay un problema que yo creo que es central. Y uno tercero, que el presidente López Obrador lo expresó en varias ocasiones, no lo ha expresado hasta donde tengo conocimiento la presidenta Sheinbaum, es cuando le dijeron, oiga, los derechos de la mujer, los derechos que tienen que ver con la naturaleza, el medio, dijo, esos son invenciones neoliberales. Entonces el presidente tiene también, y no sé cuántas personas en el obradorismo, en la cuarta transformación, la idea de que los derechos son algún modo básico y todo lo demás que ha ido surgiendo son invenciones, son formas de grave. Entonces sí creo que hay un problema con los derechos humanos en la cuarta transformación. Ahora, lo segundo que dices tú no lo había pensado, pero sí es probable. Si ya el obradorismo, el oficialismo está destruyendo la judicatura como un medio de contención, pues a lo mejor lo que están haciendo, lo digo en una metáfora, es estirar tanto la liga que en un momento dado, cuando la Corte Interamericana le digo, oigan, ya llevan varios incumplimientos, sí, pues nos salimos del sistema como se salió Venezuela ante una exigencia y consecuentemente te quedaste sin ningún medio de supervisión
ni interno, porque la CNDH pues, no funciona para nada. Algunos otros órganos, la Comisión de Personas Desaparecidas desapareció, la Comisión de Víctimas no tiene dinero, es decir, el INAI se desapareció, etcétera. Todos estos órganos podría ser, y si el último escalafón o el último escalón es la Corte Interamericana, podría decir, bueno, haré todo lo posible para que venga una exigencia, que por lo más es propio del sistema, hasta que decida yo que me salvo el sistema, porque ese sistema, por las razones que hemos apuntado, no es digno, la soberanía nacional, México. Entonces, esta historia que están contando, que llevan bastante tiempo contándola, para poderse. Es una posibilidad. Sería su justificación y le echa la bolita a ellos totalmente. Sí, y te quedas ya entonces sí, ningún medio externo de control. Lo único que te quedaría es la Corte Penal Internacional, pero para eso quedó una solución horrible en la Constitución, que hay que autorizarla por el Senado y tienen mayoría, o someterse a la Corte Internacional de Justicia, que es pues un tema sumamente complejo.